Bueno, buenas tardes a todos. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Estamos en sábado, hoy es 25 de octubre de 2025. Tenemos una actividad que es una larga tradición en nuestra facultad, una tradición de casi 40 años, que es el Ateneo Bibliográfico. La actividad consiste en profundizar los contenidos y la base teórica de la materia a través de ir a las fuentes. Para mí las fuentes son libros que son cuidadosamente seleccionados por la cátedra y los vamos variando a lo largo de los cuatrimestres. Algunos son casi estables porque se van reiterando dado la temática. Pero lo que se intenta con esto es ampliar enormemente el panorama de la bibliografía. En este caso vamos a trabajar obviamente sobre temas de estrategia, sobre temas de liderazgo, sobre temas de creación de valor de empresa vinculado a la estrategia y sobre temas de las finanzas de la empresa. Son 4 libros los que seleccionamos normalmente Xavier, y lo nombro a Xavier porque, bueno, tenemos un invitado de lujo. Es invitado de lujo por él en sí mismo y porque además tiene que ver con la actividad. Yo diría que tenerlo a Xavier Gimbert es tener, bueno, a mí la estrategia me encanta, lo saben. Hace 45 años que estoy tratando de aprender algo sobre el tema. Diría un poquito más, pero yo diría 50 casi, pero 45 establemente. ¿Sabes, Xavier, yo donde empecé a estudiar estrategia a fondo? ¿Te imaginas? ¿En esa de? No. Mi primer vínculo a fondo con la estrategia, yo trato de tomar algo positivo de lo negativo. Y una de las experiencias más duras de mi vida fue participar de lo que aquí se llama, ya no existe más, es el servicio militar. Tuvo algo de España, debes recordar, y no quiero traer a colación, pero España también sufrió mucho con todos los procesos, sobre todo la traumática guerra civil. Con lo cual, a mí los procesos bélicos no me gustaban, pero bueno, me tocó participar en un momento muy crítico, tocó ser parte, después no seguí, pero bueno, fui reclutado como infante de marina y participé de mucha estrategia. Era la estrategia en el momento que teníamos un conflicto con Chile. Fue la pura estrategia de guerra. Y bueno, algo había escuchado, pero esto era el año 78, el Mundial, y a partir de ahí empecé a ver que esto me va a servir de algo. Yo estaba a cargo de temas de logística con el batallón, digamos, me habían privilegiado con un teniente estar al lado de él, y la verdad que aprendí conceptos de estrategia muy interesantes. Y de ahí se me despertó a los 18 años, 19, empecé a estudiar estrategia, pero había muy pocos lugares para estudiar estrategia, y había libros que no se conseguían, por razones de la censura, que no se permitían tener en Argentina, así que me volví loco para conseguir esos libros. Pero bueno, yo hay 3 profesores que recuerdo de estrategias, Javier. Alberto Levi, que es para mí un mentor impresionante. Vos, que te conocí después, Alberto lo conocí en el 82. A vos que te conocí en el 2007. Y alguien que también fue muy importante, aunque tengo menos relación, hace mucho que no lo veo, supongo que es un hombre mayor ya, es Frei Uriarte, que era el decano de Deusto y profesor de estrategia de política de empresa de Deusto, no sé si lo llegaste a conocer, estoy hablando hace mucho, mucho tiempo. Estaba en lo que era la comercial de Deusto, ¿no? En el País Vasco. También una universidad muy buena, no sé cómo estará hoy, no comparable con ESADE, pero fueron 3 profesores que me marcaron. Yo diría que conocerlo a Xavier para mí fue todo un tema que también me marcó en una etapa donde yo ya había transitado temas de estrategia. Ahora, indudablemente, su visión siempre me gustó, y para presentarlo a él en un ámbito de una materia como dirección general, bueno, Xavier, de su profesión es farmacéutico, pero tiene mucha formación en negocios, hizo un máster en negocios, hizo un doctorado en temas de ciencias económicas, y su trayectoria en empresas, sector farmacéutico, sector muy común y donde se aplica mucha estrategia, lo digo muy común por también mi participación en la industria farmacéutica, y en la trayectoria de consultoría, tiene una trayectoria muy importante, de más de 40 años de consultoría, y en la parte académica, bueno, todo un lujo. ESADE es una de las mejores escuelas de negocio del mundo. No sé, en España ahí peleamos entre el IESE, ESADE,
y creo que el IE, pero bueno, ESADE para mí está entre las 5 mejores de Europa, Xavier, y Xavier tuvo 40 años en ESADE como profesor de Dirección General y Estrategia. ¿Dice algo? Y además fue director del Departamento de Dirección General y Estrategia. ESADE tenía un campus en Buenos Aires, que venían todos los profesores de Cataluña y de España a dar clases. Allí fui alumno yo, programa directivo, conocía muchos profesores, pero bueno, con Xavier es con el que más relación he tenido en aquel momento, eso fue en el 2007, un curso extraordinario para CEOs. Perdón, no me olvidaré nunca de ese curso. No me olvidaré nunca de ese curso, fue realmente algo extraordinario. Y paralelamente a eso, Javier también dirigía el campus en Buenos Aires y dirigía, creo, si mal no me equivoco, Javier, todo ESADE para Latinoamérica. Luego, bueno, después de un periodo, él tomó otras responsabilidades en la Universidad del Pacífico y actualmente, hace muy poquito, es decano de una facultad de Ciencias Económicas en Perú. Así que es incansable, incansable. Bueno, autor de libros, muchos libros sobre estrategia, y aquí vamos al punto, ¿no? Creo que la presencia del Xavier ya está más que justificada con todo lo que di. Pero dentro de este lujo que nos damos, bueno, simplemente cada uno de ustedes analiza un libro por equipo, y sería lindo tenerlo al autor aquí. Lo tenemos a Xavier, que por razones obvias no puede estar aquí en Buenos Aires, pero está en Perú, lo cual nos facilita, porque como está en Barcelona, tenemos que hacer un enroque. Calcule que en Barcelona ahora serían las 7 de la tarde, más o menos. Hay 4 o 5 horas de diferencia, así que es un poco más complejo organizar con Barcelona. Los miércoles es imposible, porque ya cuando arrancamos nosotros ya son las 12 de la noche. Pero Xavier buscamos siempre un hueco, estando en Barcelona o estando en América, para que él esté, incluso también en una oportunidad quiso estar presente, después no pudimos. Nosotros no pudimos, pero él estaba y justo a nosotros yo le tenía que garantizar, obviamente, poder tener los alumnos. Pero bueno, te esperamos algún día por acá, por Buenos Aires. ¿Qué te parece? Perfecto. Queda ahí como posibilidad. Yo encantado. Exacto. Igualmente hoy vamos a disfrutar de él. ¿Y qué vamos a disfrutar? Bueno, el equipo ustedes sabían que lo íbamos a tener, eso le avisamos, al resto no. Para el resto fue sorpresa, al equipo le avisamos cuando confirmamos todo. Como parezca mentira, hay que confirmar todo, tener el aula, tener el Zoom, tener todas las posibilidades. Y también la actividad que vamos a tener es la siguiente. La vez anterior que lo hicimos, las capitanas estuvieron, ustedes presentaron, y él hizo una pequeña presentación. Esta vez, idea de Xavier, que mejoró, creo, me encantaría tener una charla también de Xavier, que la vamos a tener seguramente. Después vamos a habilitar el video de la presentación de ustedes. No lo hicimos para no spoilear nada, así ustedes no habían visto nada, pero va a estar, ya está ahí, lo tengo cargado hace tiempo. Hoy a la noche van a ver cómo lo abrí. Así que después te voy a pasar el link del anterior, Xavier, donde está tu conferencia. Ujú. Y lo que vamos a hacer hoy es dejar un espacio para preguntas. Entonces, esto fue idea de Xavier y yo me pareció excelente. Me pareció excelente que no diera una conferencia, pero me pareció también excelente lo de las preguntas. Como el espíritu nuestro es privilegiarlos a ustedes, creo que la idea de Xavier, que te agradezco y te felicito, es que primero vamos a darle la oportunidad al equipo que pueda preguntar todo lo que quiera sobre el libro. Vos sabés, Xavier, que nosotros, la definición del Ateneo bibliográfico es: nosotros no podemos en clase desarrollar todo. Entonces, el Ateneo bibliográfico cumple la función de lo que sería un aprendizaje colaborativo, es decir, cada equipo analiza distinta bibliografía y después la compartimos entre todos. Entonces, nosotros no tenemos ninguna interacción sobre el libro. Ellos se le asigna el libro y a partir de ahí todo es elaboración de ellos. Y nosotros, obviamente, recibimos la presentación, pero no hacemos ningún tipo de corrección. Por lo tanto, desde ya, siéntanse tranquilos, porque es un libro complejo, es un libro muy interesante, de lo mejor que yo vi de estrategia en los últimos tiempos. Indudablemente que pueden surgirle preguntas que no nos hicieron a nosotros, pero ¿quién mejor que el autor?
Así que vayan pensando en algunas preguntas. Creo que Lore les dijo, ¿no? Que podían preguntar, lo que decir. Así que bueno, si ya tienen preguntas, las pueden hacer al final. Y también, al resto del aula, ahí tienen, yo diría, podemos preguntarle a los chicos o podemos preguntarle al super experto que es Xavier. Como verán, creo que la actividad es sumamente interesante. No sé, vamos a preguntarle rápido. Ustedes como equipo que van a presentar gestionar estratégicamente. ¿Cómo les choqueó esto? Es un desafío. ¿Les gusta el desafío o no? Sí. Sí, no se lo van a olvidar para ver qué. Hicieron el análisis frente al autor y qué autor, ¿no? Bueno, o sea, para ustedes es un tema interesante. ¿Y poder preguntarle al autor del libro? Bueno, magnífico. Vamos al resto ahora. Cualquier equipo, ¿qué les parece la experiencia? No podemos tener a todos. Algunos son de muchos autores, pensar estratégicamente que hay un montón, otros autores están muy lejos. Bueno, en el caso del libro de finanzas, fue profesor mío también, Freire. No sé si podría a lo mejor conectarse más, es un tiempito que no lo veo, pero también fue profesor mío y es una persona extraordinaria. Pero bueno, les gusta al resto tenerla. Por ahí no se pongan celosos si le dedicamos un poquito más de tiempo a este libro. No es que el libro, los otros libros no sean importantes, sino que la actividad en su conjunto hace que este libro tome una preponderancia, más allá de la calidad implícita del libro y de la temática, ¿no? Muy vinculada. Y además ustedes están con el estrategizando seguramente. Tiene un trabajo práctico que se llama estrategizando, así que cualquier tema de estrategia les viene. Yo. Eh, Básicamente entonces, vayan también pensando en preguntas, en principio acotadas sobre el libro. Xavier, ¿tú tienes problemas si te hacen alguna pregunta de estrategia general, aunque el libro es lo suficientemente amplio, pero tienes problemas? Yo estoy abierto a cualquier tipo de pregunta de cualquier tipo de tema, absolutamente 100% abierto a cualquiera. Bueno, muchas gracias. Solo, entonces chicos, esta oportunidad. Están con alguien que sabe estrategia en serio. Fue mi profe y uno de mis mejores profes. ¿Eh? Yo diría que a la altura de Alberto Levi, que no se enoje Freddy Uriarte, que fue muy bueno, pero ¿saben lo que significa Alberto Levi? Bueno, Xavier está a esa altura en consolidación. Entonces, Xavier, solo una pequeña consideración, acuérdate, él está muy acostumbrado, si bien ahora debes estar en grado, él está acostumbrado a dar clases para CEOs, o para gente que del C-Level, escuela de negocios, ¿lo ven? Acuérdate que aquí los chicos son de grado, están sí en la última etapa de grado, algunos son profesionales, algunos son contadores, pero la mayoría están terminando su carrera, que es una licenciatura en administración, que sería dirección de empresas en España, ¿no? Bueno, Xavier, antes de comenzar, ¿alguna pregunta, algo que nos quieras decir, algo que yo no dije de vos y vos quieras presentarte? No, Creo que es el momento. no, solamente quiero destacar que para mí también es un honor el estar aquí, ¿no? Y es un honor que se haya escogido gestionar estratégicamente como libro para estudiar y para analizar y para presentar. Y por lo tanto, para mí también es muy interesante ver esta presentación, cómo se interpreta lo que dice el libro por parte de diferentes personas, ¿no? Ah, y también tengo que decir que lo encuentro bastante difícil, porque es un libro muy largo, que son casi 500 páginas de muchos temas, de temas de proceso, la primera parte del libro, la temas de contenido del proceso reflexión, la otra. Por lo tanto, es un libro que toca bastantes temas y presentarlo en poco tiempo como se va a hacer, lo encuentro también que tiene un mérito importante. No es fácil y lo reconozco, ¿eh? Pero quería destacar eso, que para mí también es un gran gusto estar aquí, que es un honor que se haya escogido el libro, que también es un gusto seguir colaborando con Lomas y participar en Lomas, porque es una universidad que por lo que significa, pues me gusta mucho colaborar y ya sabes tú bien, Gabriel, que también me gusta mucho el colaborar contigo porque
Ya siempre digo que eres un gran profesional, un gran académico y una gran persona. Me has dejado demasiado arriba porque solo cuando alguien te deja muy arriba solo puedes bajar, pero no hablas de ti, pero yo también podría hablar igualmente muy bien de ti, repito, como profesional, como académico y como persona, que es algo vital porque al final la estrategia es una, pero la estrategia la aplican las personas y es más clave al final en una compañía las personas que la estrategia. Muchísimas gracias, me honras tus palabras y voy a tomar muy especialmente lo de académico. Sabes que yo, no hace falta que diga, me gusta el fútbol, debes conocer al Racing Club y Sí, su sí. apodo es la academia, así que somos que tomo lo académico. Es más, entonces que yo soy socio vitalicio Bodas de Oro del club, tengo muchos años, prácticamente es una jerarquía, la máxima jerarquía que tiene el club para sus socios, y siempre cuando me presento en la facultad, a veces a los que no me conocen digo, en esta facultad el más académico soy yo, dudo que haya alguien más académico. No me refiero a mi trayectoria académica, sino a mi pasión por la academia, el Racing Club de Avellaneda, y como sé que te gusta mucho el fútbol, me tomo ese atrevimiento. Eh, bueno, realmente muchas gracias por tus palabras. Eh, con respecto al desafío, sí, me parece que lo más desafiante que tienen los chicos es presentarlo en 30 minutos. Tal vez merecería un poco más. Eh, Siéntanse libres si necesitan algunos minutos más, y los demás no se enojen. Simplemente creo que esto le pone una presión adicional. Así que si ustedes quieren, manéjense con tranquilidad. 5 minutos no nos va a cambiar el día, 10 minutos no nos va a cambiar el día. También es una muestra hacia Xavier de poder hacerlo. Para mí es un orgullo. Yo le mandé el material a Xavier hoy, le mandé el material de PowerPoint y de Word. Viste, Xavier, que lo que ellos van a presentar es el PowerPoint, pero viste que también hay un Word donde hacen el resumen. Ujú. Sí, sí. Y te comento que ellos no sabían nada en el momento de hacerlo y se enteraron hace unos 2 días cuando acordamos que íbamos a hacer preguntas. Así que bueno, estamos justo, quería empezar 2:15, más o menos, un minutito atrasado, pero chicos, ya estamos, adelante. Yo me voy a correr y vos lo vas a ver en ellos, que eso no es importante. Dejen con él si se ven bien, a ver, así se familiarizan ustedes. Vamos, vamos. Bueno, sin miedo, sin miedo. De acá puedes escuchar bien. ¿Escucha bien ahí? Tal. A lo mejor pónganse en el sector, chicos, sobre ese pizarrón. Se queden ahí. Hagan la puesta en escena, vayan a La cámara. Esperen, yo no se pudo ahí. A ver, ¿los ven bien? Veo desde, bueno, yo creo que se tendría que centrar más, porque veo un 2 3 4 ahora veré un quinto, y ahora veo un 6 7 ahora veo el 7 ya. Ahora, si son 7 veo a todo el mundo. Sí. Perfecto, Parece que perfecto. no está funcionando. Ahí está, estaba apagado, chicos. Bueno, mi sugerencia, ustedes se sientan totalmente libres, es que la persona que está presentando se acerque al micrófono y a la cámara y Xavier los ve. ¿Ok? Si en algún momento, Xavier, vos no ves a la persona que presenta, no digo que levantes la mano, nos decís algo y tratamos de reenfocar. Bueno, me parece lindo que vos veas a la persona que está presentando. Sí, sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldana y junto al equipo CIMA vamos a presentar el libro de Gestionar Estratégicamente de Xavier. Para comenzar, bueno, la introducción, nuestra intención es analizar diferentes capítulos que tiene el libro, poder darles nuestro punto de vista, nuestras enseñanzas y aprendizajes que tuvimos a lo largo del libro y poder compartirlo con todos ustedes.
Bueno, los objetivos es esto de poder analizar en profundidad cada capítulo y también relacionarlo con otros aprendizajes que pudimos obtener a través de la carrera y poder presentarlos junto a una conclusión final y los aprendizajes generales. Entonces, para comenzar el capítulo 1, Xavier nos habla sobre lo que es disrupción y estrategia. Por un lado nos habla sobre la disrupción que está relacionada con las transformaciones constantes que vamos teniendo. Nos pone en el libro el ejemplo del COVID-19 y cómo afectó en el mercado, cómo muchas empresas no pudieron adaptarse a estos cambios grandes y muchas otras sí. Y en esto nos destaca lo que tiene que ver el tiempo. Cada vez van a haber disrupciones más constantes, más fuertes, y lo que está jugando mucho es en contra es el tiempo que vamos a tener a la hora de, como líderes, tomar decisiones estratégicas. Entonces, con esto nos trae dos tipos de estrategias, que es la estrategia que solíamos usar y la estrategia que se aplica ahora y en un futuro, en donde tenemos la estrategia planificada. Acá podíamos tener cierto tiempo para analizar profundamente, teníamos más información a la hora de tomar decisiones, y después, a través de estas disrupciones y transformaciones que estamos viviendo hoy día, surge lo que es la estrategia emergente, en donde ya no contamos con el tiempo que uno desearía contar, tampoco tenemos la información suficiente, y con todo esto, como líderes, con nuestro grupo, tenemos que ser capaces de tomar decisiones que afecten positivamente a la empresa. Por otro lado, tenemos el capítulo 2, en donde nos habla sobre la estrategia como un proceso constante. Entonces, acá ya no estamos viendo una estrategia que nosotros podemos ponerle un fin, que podemos medir resultados, sino que es una estrategia que es un proceso constante, que no termina, que se basa en lo que es la innovación y la adaptabilidad para poder decir que esta estrategia está funcionando en la empresa. Y nos habla sobre 3 factores que viene de un triángulo de Genichi, en donde dice, nosotros tenemos que enfocarnos en el mercado, que son los clientes, siempre intentando dar algo más que da la competencia, sin olvidar los recursos que la propia empresa tiene. Y nos agrega un factor que es el macroentorno para poder tener todas las variables en consideración que pueda afectar nuestra estrategia. Por otro lado, nos habla sobre modelos estratégicos. Estos modelos lo que intentan es ayudar a que nosotros podamos obtener una estrategia que funcione. No significa o no garantiza que vaya a ser positivo, pero sí sube las posibilidades. Y acá tenemos 4 factores. Primero, lo que es la comprensión del entorno, el análisis que nosotros podamos llegar a realizar. También un análisis interno de la empresa. Una vez que logramos tener estos 2 análisis, tenemos la necesidad de generar diferentes alternativas con la información y el poco tiempo que nosotros contamos. Y no hay que olvidarse siempre de lo que es una visión interrelacionada, en donde no estamos hablando de sistemas separados, sino que tenemos que verlos como un todo para poder lograr una estrategia convincente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Agostina, yo voy a hablar sobre el capítulo 3, y acá básicamente... Una sola cosita. Sí. ¿Todo bien? ¿La ves bien? ¿Vamos bien? Está muteado. Míralo a la cámara. Sí, está Perdón, muteado. perdón, sí, perdón. No, no pasa nada. No, Viste que está bueno enseñar. ¿Vamos bien? sí, veo perfectamente a quién presenta y se ve bien la pantalla y se Eso te entiende. iba a preguntar. Vos que estás monitoreando, ¿qué ves? ¿Ves a quien presenta y la presentación la ves o tú la tienes? Sí, porque veo la pizarra electrónica, digamos, ¿no? Te veo Ok. O sea, vos directamente de tu compu no solo ves a la persona que está presentando, Sí, sino yo también... veo las 2 pizarras blancas y la pantalla en medio y la persona que está allí, o sea, lo veo todo. Perfecto, excelente. O sea, perfecto. Bueno, seguimos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Agostina. Voy a hablar sobre el capítulo 3, las 4 claves estratégicas. Básicamente nos dice en este capítulo que hay 3 componentes esenciales en lo que es la estrategia, que uno son los valores, que son muy importantes en la organización porque acompañan lo que es la estrategia, y que con la diferenciación de que los valores son inamovibles porque es muy difícil que una organización cambie los valores. Y también hablaba un poco sobre la interpretación de cada uno de los diferentes valores. Y daba un ejemplo sobre, por ejemplo, en el libro decía sobre un penalti. Bueno, esto de cómo un equipo de fútbol lo ve diferente con el contrincante. Capaz que un penalti dice, sí, sí, se renotaba que era penal. Y el otro dice, no, ¿cómo van a cobrar un penal? Y eso es como habla de que de una acción lo pueden interpretar de diferentes maneras. Después nos habla de la visión, que acá es básicamente lo que nosotros queremos ser, pero todavía no somos. Luego habla de la misión, que acá nos tenemos que hacer 3 preguntas. ¿Qué necesidades vamos a satisfacer?
a quién, a qué segmento del mercado y cómo lo vamos a hacer, con qué tecnología, know-how. Y por último tenemos lo que es la estrategia, que es muy importante hacer lo que es un plan estratégico, pero que lo primordial es que la estrategia se pueda resumir en una página y que si no se puede resumir tiene mucho bla bla bla, decía en el libro, y no tiene sentido. Después, en el capítulo 4, habla que hay que ir más allá de la estrategia, que la estrategia no es lo único importante, sino que es un vértice de un triángulo en el cual está la estructura y el liderazgo. La estructura, ¿por qué? Porque si la estrategia cambia, la estructura también tiene que cambiar, se tiene que amoldar a esa nueva estrategia. Y el liderazgo también porque se necesita un líder fuerte que lidere con el ejemplo. Pero nace como una nueva forma que es la tecnología y la transformación digital, que es como una nueva forma de competir en lo que es el mercado. Y acá nos daba el ejemplo de Airbnb, que todos lo conocemos como que es el mayor proveedor en lo que es hospedaje, con la diferenciación de que no tiene ninguna propiedad inmobiliaria. Entonces esto hace como una nueva forma de competir desde lo que es la tecnología a competir con hoteles que ya tienen toda una estructura, pero con estas nuevas tecnologías empiezan a atacar estos nuevos mercados. Y acá una frase de este capítulo que queremos destacar es la frase de William Blake: lo que hoy es evidente una vez fue imaginario. Y bueno, esto lo hice como algo personal de esto de, bueno, alguna vez pensé en cursar dirección general y hoy en día lo estoy haciendo, así que es verdad, la verdad. Hola, soy Catalina Caucirat, voy a hablar del capítulo 5. En este capítulo habla de dos gestiones: gestión operativa y gestión estratégica. Lo más importante digo que siempre hay una tensión entre ambas, porque una, la operativa, se encarga de lo de ahora, que tiene que resolver las cosas que pasan en el momento, y siempre se olvida del futuro. En cambio, la gestión estratégica tiene que ver más allá de los problemas de ahora, sino ver cómo mantener la empresa y sostenerla en el trayecto y lograr su misión. En la gestión estratégica hay 3 niveles. Está la estrategia corporativa. En esta es en los altos mandos, donde se decide la visión, la misión y los valores que tiene la empresa. ¿Dónde va a dirigir? ¿Qué va a hacer? ¿Y por qué se va a mantener en el tiempo? ¿Y por qué va a ser recordada? Después tengo la estrategia de negocio. En esta es la estrategia que está en las unidades de negocio. Acá plantean qué va a hacer, en qué mercado va a estar, cuál va a ser sus clientes metas, cómo se va a considerar esa unidad de negocio. Y después tenemos la estrategia funcional, que acá es donde definen las estrategias que van a usar en cada área. Sería el área de marketing, el área financiera, el área de recursos humanos, y lo que tiene es que cada uno tiene distintos objetivos, pero tiene que tener una sinergia, porque si no, se chocan entre las ideas y una idea de recursos humanos puede afectar a costos, más o menos. Después hablamos del capítulo 6. En el capítulo 6 marca la segunda parte del libro, que habla de dos modelos: el modelo HIT y el modelo núcleo estratégico. En el capítulo 6 empezamos hablando del modelo HIP, la primera parte, que habla de 6 conceptos claves, que son misión, objetivo, mis valores, misión, política, estrategia, y visión. Como dijo anteriormente Davos, en la parte de misión y valores, y visión y estrategia son importantes porque arman y consideran las fortalezas que permiten seguir adelante la empresa. Pero también tienen las políticas. Estas políticas sirven para mantener las normas. ¿Cómo va a estar la empresa? ¿Qué normas tienen para no sobrepasarlas y cumplir con el objetivo? Y los objetivos son a corto plazo, que permite tener objetivos a corto plazo para que la empresa llegue de a poco, y con ese cumplimiento puede llegar a la visión final que se propone. Acá tenemos el modelo HIP. Como dijimos antes, es una reflexión de estos 6 claves para saber qué es lo que realmente es la empresa, en qué me enfoco, qué quiero llegar a hacer. Por eso son importantes estos fundamentos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Bianca y voy a hablarles un poco del capítulo 7. En este caso, el capítulo nos enfoca en lo que es la ventaja competitiva de la empresa. Como todos sabemos, si queremos que la empresa sea sostenible en el tiempo, necesita de una ventaja competitiva que sea clara y difícil de imitar. No necesariamente única, pero sí difícil de imitar. En este caso, la ventaja, como ya sabemos, caduca en el tiempo, entonces toda la estrategia de la compañía debe estar enfocada en cómo vamos a mantener esa estrategia y en el crear nuevas estrategias para poder seguir compitiendo. Hay varias maneras de alcanzarlas, pero las que más conocemos, como ya sabemos, son estrategia en costos, estrategia en diferenciación y lo que es en especialización. Si bien sabemos que todas las estrategias se focalizan en un punto y tienen diferentes riesgos, el mayor riesgo que podemos encontrar es el quedar atrapados en la mitad. Las empresas, al tratar de abarcar muchos de estos objetivos,
quedan atrapados en la mitad. Y si bien se puede lograr, en el libro nombro un claro ejemplo, que es las empresas que fundó lo que serían los chupetines, que era un caramelo que lo que buscaba era que los chicos no se lo metieran en la boca, no se metieran las manos en la boca y no se ensuciaran. Que le puso un palito. Es una estrategia que fue totalmente diferenciadora y que abarató en costos. Ya llegando al capítulo 8, nos enfocamos en lo que es el macroentorno. El macroentorno, o sea, tenemos un macroentorno y otro entorno que ya está más enfocado en el sector y en el mercado de la empresa. No obstante, el macroentorno es donde vienen todas aquellas disrupciones que pueden afectar más a la compañía. Todas las empresas comparten un mismo macroentorno, pero lo importante en este caso es que la empresa sepa identificar cuáles son aquellas variables que la afectan. En este caso tenemos tanto variables péndulo como variables tendencia. Aquellas variables péndulo varían rápidamente y van de un lado a otro y son aquellas que la empresa tiene que estar más en constante seguimiento. Después tenemos las variables tendencias que se varían lentamente y en un solo sentido, y ahí podemos tranquilizarnos, pero no perderlas de vista. Después tenemos diferentes dimensiones del entorno. En un primer lugar tenemos complejidad, que varía en qué tantas variables tiene ese entorno. Después tenemos dinamismo, que es qué tan rápido varían. Y finalmente lo que es incertidumbre, que es qué grado de predecibilidad tienen esas variables. Después, para finalizar, tenemos lo que sería el método de análisis de escenarios futuros, que es aquello que nosotros vamos a decir, si bien no conocemos aquel escenario que vaya a suceder, bien podemos tenerlo previsto y saber cómo actuar en caso de que suceda. Buenas tardes, mi nombre es Agustín y vamos a continuar ahora con lo que es el análisis del sector, primero a nivel macroentorno. La pregunta acá que nos hace el autor es justamente ¿por qué un sector justamente es más rentable que el resto? Y en esto nos basamos en lo que son las 5 fuerzas de Porter, donde vemos que cada parte de la fuerza influye directamente en el sector. Por ejemplo, tenemos lo que es el número y equilibrio de consumidores. Vemos que cuando más consumidores hay, justamente va a haber mucha más competencia, por lo cual el sector tiene un mayor riesgo. También vemos lo que es el crecimiento del sector, sumamente importante para evaluar en dónde se va a ubicar una organización, diferenciación de productos, por supuesto los costos y apalancamiento que también tiene el sector. Son todas variables que hay que evaluar y analizar a la hora de ver justamente qué es lo más óptimo para una organización. Nos cuenta un poco sobre la rigidez que tiene. No es lo mismo un sector que un producto, por lo cual se permite, en este caso, en el ciclo de vida del sector, justamente reiniciar etapas, revertir justamente situaciones. Al mismo tiempo, lo que es el análisis macro, lo que nos permite es evaluar y redefinir constantemente lo que queremos hacer en dicho sector y con la organización. Bueno, en cuanto al ciclo de vida del sector, tenemos en la primera etapa donde se lanza un producto o un servicio y es importante en este caso lo que es la visión y la comunicación que va a tener la organización para generar confianza. Y en este caso, si las cosas salen bien, llegamos a la etapa de crecimiento, en el cual ya van a llegar justamente nuevos competidores. Al mismo tiempo va a haber una innovación continua por parte de la organización para poder mantenerse en este sector y al mismo tiempo un refuerzo de lo que es la marca. Seguimos con la parte de madurez, donde acá ya hay una saturación de mercado y es importante que la organización que tiene, está en esta etapa, sepa justamente reinventarse, ser muy eficiente en lo que es costos, es fundamental en esta parte para no llegar a lo que son la cuarta y quinta etapa, que es el declive y muerte, justamente. Pasando al capítulo 10, ahora ya hacemos un análisis desde lo micro, y la pregunta es, tenemos un mismo sector, ¿no? ¿Por qué en este sector tengo una organización que tiene mayor rentabilidad y hay una organización que tiene pérdidas? Por lo cual, en este caso, tenemos que ver qué estrategia justamente opta la organización. Y desde un primer lugar tenemos lo que es la parte genérica, ¿no? Lideración en costos, diferenciación, enfoque, y después también va a haber distintas dimensiones. En este caso, se apunta ya a lo que es el precio, la calidad del servicio, también lo que es la cobertura geográfica, la zona en la que se va a ubicar la organización, y distintos grupos también. Acá el autor nos cuenta un poco sobre las distintas organizaciones, cómo se pueden agrupar justamente para tener barreras y que sea más difícil salir de este sector. Continuando después, en cuanto a la rentabilidad, lo más importante justamente es, en primer lugar, tener la rentabilidad del sector, esto es a nivel macro. Después, en cuanto a lo micro, la posición geográfica que va a obtener, la posición competitiva que va a obtener la organización. Y por último, también la adaptación a los cambios, a los riesgos que puede conllevar cada parte, ¿no? Seguimos con el capítulo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian. Un gusto, Xavier. Bueno, siguiendo con el capítulo 11, lo que tenemos acá es el análisis del mercado, básicamente de lo que es la demanda y el sector.
Entonces acá lo que se habla en este capítulo es de dos caras de una misma moneda, donde lo que se analiza es, por un lado, la demanda y los clientes, lo que aportan el valor. También el sector de la oferta, de la parte de la oferta, donde están las empresas, que son las que seleccionan también aquellos precios con los que van a vender a los consumidores. La demanda básicamente pone un precio de tope para el mercado en sí. Entonces hay que analizar en ambos casos cómo definimos nuestra estrategia. Después hablamos también de lo que es la segmentación. Cada segmento tiene un valor distinto por cada cliente percibido. Entonces se forma como menú de estrategias en donde hay que analizar tanto la calidad como el diseño, como el precio, todos los segmentos particulares en los que participan los clientes. Entonces acá, en este capítulo también lo que se destaca son los factores claves de éxito, que serían aquellos factores que te diferencian de la competencia. Son todos los factores de éxito que yo, como lo defino en la estrategia, van a sobresalir: el diseño, la marca, la innovación, que es lo que más valora el cliente. Entonces, también surge el otro concepto, que es el factor mínimo de éxito, que acá hay ejemplos claros que mencionaban en el capítulo también, donde algunas necesidades que eran factores clave de éxito en su momento pasaron a ser factores mínimos de éxito. Por ejemplo, en el caso de las empresas de jabón, de lavado de ropa, trataban de que sean lo más blancas posibles. Entonces, lo que logró fue que se saturara básicamente esa competencia. Entonces llegó un momento donde ya no se podía competir por cuanto más blanco sea, lo que logró que ese factor clave de éxito pasa a ser un factor mínimo de éxito, porque si entra un nuevo competidor, ya tiene que tener ese factor mínimo para poder competir, si no, no lo puede hacer. También está ahí otro caso donde se crearon distintas aerolíneas que menciona el autor. Entonces pasamos al siguiente concepto, donde se habla de los océanos azules y los océanos rojos. En este caso, bueno, presentamos también de una manera gráfica cómo se vería un océano rojo con mucha competencia y tratar de volcarlo en un océano azul donde hay casi poca o nula competencia, tratar de generar esos océanos azules. Está también el ejemplo del caso de Actimel, que ellos formaron lo que es el yogur mezclado con la salud, que es un ejemplo claro de cómo generaron ese nuevo mercado para que haya menos competencia. En cuanto al capítulo 12, pasamos a lo que es el triángulo estratégico, donde acá se destacan tres aristas principales, donde están los clientes, el sector, la competencia y los grupos, y después los recursos internos y las capacidades, teniendo como centro la estrategia. Siempre definiendo que la estrategia es la intersección entre esos tres aristas del triángulo. Luego vamos a destacar también los tipos de recursos con los que hablamos: el recurso intangible, los recursos tangibles y los recursos humanos. Los tangibles son todos aquellos recursos que se pueden tocar, son medibles. Los intangibles es, por ejemplo, una marca, es también el valor de la misma compañía. Y en cuanto a los recursos humanos, son los recursos que aportan el valor a la compañía y el know-how, el saber hacer, básicamente. En cuanto a las capacidades versus los recursos, acá lo que definí también de una manera gráfica es cómo se relacionan las capacidades con los recursos y cómo funciona todo como un dinamismo, básicamente. Los recursos le dan forma a las capacidades y no pueden funcionar por sí mismos. Entonces, sí o sí, hay que tener en cuenta que las capacidades de la empresa son lo que le dan ese puntapié inicial para que los recursos tomen su funcionamiento. Después, pasando a finalizar, también se habla de estas capacidades dinámicas, donde constantemente hay que tener una rueda entre adaptación, innovación y también renovación. Es una habilidad de transformar esas capacidades en nuevas capacidades para que me genere otra vez esa rueda de los recursos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea, yo trabajo en el capítulo 13 y el capítulo 14. En el capítulo 13 lo que analizamos es la cadena de valor del sector. En la tapa del libro hay hormiguitas, por eso nosotros hicimos toda la presentación con hormiguitas, y para esta parte me pareció oportuno representarlo también con un hormiguero. Entonces, lo que tratamos de entender en esta parte es ampliar un poquito las 5 fuerzas de Porter y comprender no solamente a los competidores más cercanos dentro del rubro en el que uno está, sino entender toda la cadena de la industria como si fueran distintos eslabones, desde los principales productores de la materia prima que se utilizan para eso que estamos produciendo,
hasta la llegada al consumidor final. Y como es el consumidor final el que aporta el valor financiero en cuanto a lo que retribuye a través de lo que se lleva, el producto o servicio, para toda la cadena, lo presentamos como un plato de comida. Entonces, es el dinero que está aportando el consumidor final. Y el desafío está en ver quién se lleva más comida para su hormiguero. Por eso, cada uno dentro de su organización lo que quiere es poder capturar la mayor cantidad de valor posible para su propio hormiguero. Desde esta óptica, entendiendo que son eslabones relacionados, hay posibilidades de capturar mayor valor a través de diferentes alternativas. Una es la integración vertical. ¿Qué significa? Bueno, si yo veo que tengo las posibilidades y que me interesa y es estratégicamente atractivo hacerlo, poder pasarme a los otros hormigueros y de alguna forma tratar de hacer que sea mi hormiguero y tomar la porción de comida que ellos están llevando y llevármela para mí. Otra posibilidad es saltar alguno de los hormigueros. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que es una cadena de valor, es preciso que todos aporten valor. Entonces, cuando hay determinados sectores que no lo están aportando, eso significa que están en riesgo. ¿Por qué? Porque solamente están alargando la cadena y haciendo que el cliente esté pagando de más por algo que podría pagar menos y también impidiéndole a todos los otros eslabones o a todos los otros hormigueros llevarse menos para ellos. O sea, no están generando un verdadero valor dentro de ese circuito. Por eso, en este caso, existe la posibilidad de observar cuáles son los que no están generando y saltarlos significa, bueno, pasar directamente hacia el siguiente. Y en este caso, la porción de esa comida se distribuye una parte saliendo beneficiado al cliente, pagando menos por eso que estaba haciendo encarecido, y por otro lado también distribuyéndose entre quienes están generando ese valor. Entonces, con esta lógica es preciso analizar o hacerse preguntas en cuanto a estrategia relacionado con la integración vertical hacia adelante o hacia atrás. Sí, es interesante poder hacerlo si contamos con la posibilidad de realizarlo, si es conveniente estratégicamente. Y en cuanto a saltarse un eslabón hay que preguntarse dos cosas. Si es posible saltarse alguno de los eslabones que ya están, o revisarnos si nosotros no estamos generando valor y si corremos el riesgo de ser superados. En el capítulo 14 lo que se analiza es la cadena de valor dentro de la empresa, también entendiendo a la organización como una secuencia de actividades, de procesos, de áreas, de sectores que van generando valor. También es preciso entender esto, que deben generar valor. Si no lo generan, entonces se pueden pensar posibilidades. Para pensar esas posibilidades, lo primero que tenemos que identificar es, dentro de las actividades de apoyo y las actividades primarias de la cadena de valor como la conocemos, entender, bueno, de todas ellas, ¿cuáles son las actividades claves? Para cada organización, las actividades claves van a ser aquellas de las que la estrategia depende específicamente y en las que, si no lo están haciendo, su ventaja competitiva deja de ser, pierde sentido. Entonces ahí es donde hay que poner el foco. Para eso es preciso primero tenerlas identificadas. Una vez que identificamos las que son claves y las que no son claves, realizar un análisis interno dentro de cada una. Entonces, dentro de las que son claves, si están logrando su estrategia a nivel de área, en este sentido estamos hablando de la estrategia de su área, si están realizando la estrategia, entonces buenísimo, o sea, todo está bien y tiene que seguir así, porque son claves y es preciso que lo logren. En cuanto a las actividades que son claves y que no están realizando la estrategia, ahí es donde se presenta el principal peligro. Y ahí es donde hay que replantearse y tomar decisiones precisas. También hay que tomar decisiones en las que no son claves. ¿Qué pasa? Cuando las actividades no son claves, si están consiguiendo su estrategia de áreas, o sea, si están funcionando bien, está bien, porque lo ideal es que todo funcione bien, pero no son actividades claves. Entonces, de alguna forma están filtrando recursos que pueden ser asignados para decir las actividades claves. Y además, cuando una actividad es no clave y que encima no está cumpliendo con su propia función como debería, ahí es donde existe la posibilidad de externalizar. A continuación se presentan las ventajas e inconvenientes de externalizar. Entre ellos, bueno, uno es reducir, como ventaja, reducir los costos de ese sector, pero también, bueno, hay ciertos inconvenientes como la pérdida de control cuando eso ya está
gestionado por otra organización. Existen más, pero bueno, estos son algunos. Y otra posibilidad, aparte de externalizar, también es la cooperación. Esto se da cuando, bueno, no necesariamente tengo que desprenderme por completo de esa actividad, sino que a lo mejor puedo cooperar con otras organizaciones que juntos podemos lograr algo mejor de lo que estamos realizando por separado. Bueno, sobre el capítulo 15 habla de globalización e internacionalización. Básicamente la globalización depende del sector y en el libro hablaba de cómo con el COVID-19, todo esto de cómo estamos conectados con todo el mundo. Y habla de que hay 8 componentes en lo que es la globalización. Voy a nombrar 3, que es la homogenización de las necesidades de los clientes, esto de buscar preferencias similares frente a los demás, y hacer campañas universales. Después es la curva de experiencia global, que se refiere a, bueno, con pequeños aprendizajes en diferentes regiones, eso sacarlo al mundo. Y por último, el desarrollo tecnológico. Con todas estas nuevas tecnologías que van surgiendo, como expliqué, el caso de Airbnb, todo esto nuevo que va surgiendo y cómo va conectando con todo. Por último, la internalización. La internalización depende de la empresa. Cada empresa elige si lo quiere hacer o no. Y sale de las motivaciones por defenderse, de buscar de seguir a los clientes, de mantenerse competitivos. Lo hacen de una forma más lenta porque tiene riesgos. En este caso tiene riesgos culturales, financieros, porque tenés que entrar a un nuevo mercado y tenés que mirar todas las alternativas posibles. Bueno, ya llegando al capítulo final, nosotros nos vamos a introducir en el que es el modelo del núcleo estratégico. No sé si recuerdan que al principio de la charla Cata les habló un poco de lo que es el modelo GIVE, pero que sí. Y bueno, la idea del núcleo estratégico es, en casos de volatilidad y de mucha incertidumbre en el mercado, la empresa no puede estar sobrepensando en cómo llevar adelante la estrategia. En este caso se plantea este modelo que es mucho más dinámico y sencillo para que las empresas puedan sobrellevar ese entorno. Para eso nos planteamos estas 5 preguntas que serían: ¿cuál será nuestro negocio? ¿Quiénes serán nuestros clientes? ¿Cuál será nuestra estrategia? ¿En qué actividades nos jugaremos la estrategia? ¿Y en qué capacidades son clave? Acá destacar en este lado que, como podemos ver en el gráfico, esto lo podemos pensar desde arriba hacia abajo como desde abajo hacia arriba y plantear que la empresa se focalice en cuáles son nuestras capacidades clave para competir en ese negocio. Bueno, llegando a la conclusión final, nos dimos cuenta que hablamos primero de la primera parte, mostrando cómo se llama el contorno, cuáles estrategias se utilizan en las organizaciones, cuáles son las gestiones densas, como la gestión operativa y la gestión estratégica. Después, en la segunda parte, hablamos de Monogui, que muestra elementos o herramientas que ya utilizamos, como las 5 fuerzas del Potter, el análisis en contorno, que los podemos seguir utilizando, y esto nos da un pantallazo que siempre son las mismas herramientas, pero de distintos enfoques. Y de aprendizaje, aprendimos de este libro de cómo la estrategia está en todos lados, que no importa si el entrenamiento es pequeño, siempre hay una estrategia que se tiene que llevar a cabo para cumplir. Y también las empresas también tienen que cambiar su estrategia si hay problemas en el sector. Anteriormente estaba haciendo un aseo y hay una empresa Intel que tuvo que ir una gran trayectoria, pero al ver que el sector lo obligaba a cambiar su estrategia, tuvo que cambiar para seguir estando en la trayectoria en vez de caerse y desaparecer. Y así finalizamos el... Sí, estamos quedados. Sí, sí, bueno, no, Xavier, sí, estos chicos espectaculares que estuvieron. sí, sí, ya me toca, es que no sabía si ya me tocaba hablar o no hablar, Por ¿no? supuesto, este es tu momento, Xavier. Pues si es mi momento, lo voy a aprovechar. Sí. Entonces, lo primero es felicitarlos, ¿no? Porque, como he dicho antes, es un libro que tiene casi 400 páginas. Por lo tanto, es muy difícil hacer lo que han hecho en eso, no sé, media horita y sobre todo
de cada capítulo destacar solo bueno, han hablado cada capítulo entre, no, vamos, no llega a un minuto, máximo dos, ¿no? Y capítulos que son páginas y páginas, ¿no? Y destacar lo clave de cada uno es realmente muy difícil, ¿no? Entonces, primero felicitarlos porque realmente me ha gustado y lo que han dicho es de lo más importante y repito, no es fácil, ¿no? No es fácil. Eh, Otro tema, no sé si yo he ido apuntando mientras hablaba el grupo y no sé si yo creo que vale la pena que le destaque alguna cosa de cada capítulo muy rápido, ¿no? Pero ya que lo han hecho es como complementar el trabajo que realmente, repito, está muy bien, porque lo que han destacado es prácticamente siempre ha sido lo más importante. Pero yo diría, para complementar, por ejemplo, muy rápido, pero de cada capítulo para decir algo. Ellos han dicho del primer capítulo, habla de la disrupción, que es algo absolutamente clave hoy en día, pues estamos en un momento disruptivo, que quiere decir, estamos aquí todos juntos una hora y en el mundo puede haber pasado algo en esta hora que nos cambia la vida, a todos, ¿no? A nosotros, a una empresa, etcétera, ¿no? Como pasó con el COVID o cualquier tema. Y yo creo que aquí ellos han destacado que por la disrupción, ¿no? Ha de haber una respuesta rápida. Y yo añadiría que por eso liga con la emergente. ¿Por qué sale la estrategia emergente? Porque si hay una disrupción he de decidir rápido, ¿no? Y eso es la estrategia emergente. Yo puedo planificar a un año, a 2 años, a 3 años, pero viene el COVID y tengo que cambiar, ¿no? Y eso es la emergente porque tengo que decidir rápido. Y un punto que añadiría que es muy importante para decir rápido es estructurar. Y los modelos que han presentado, como el que han dicho de la página, perdón, del capítulo 3 del núcleo, no, perdón, no es el núcleo, es aquello de valores, es la base de las decisiones, luego viene la misión, a qué me dedico, luego la visión, a dónde voy, luego la estrategia, cómo llega. Es una forma de estructurar. Que estructurar quiere decir puedo decidir muy, muy rápido porque tengo todo delante, la estrategia en una página. Yo creo que eso es un punto importante en los capítulos primeros que han mencionado de disrupción, respuesta rápida. Por eso la estrategia es un proceso constante, porque en cualquier momento puede venir una disrupción. Por lo tanto, el estructurar y tener modelos estratégicos que estén en una página es muy importante. Luego el capítulo, por ejemplo, el 5 de niveles estratégicos, que es el nivel corporativo, el de negocio y el funcional, yo diría, es una manera de ver que la estrategia es distinta según la perspectiva desde donde la miras, ¿no? Si miras la estrategia desde el punto de vista de una corporación, ¿no? De un grupo que tiene varios negocios, ves una forma de estrategia. Si miras desde cada negocio, ves otra forma. Y si ves del área funcional, ves otra, ¿no? Por lo tanto, la estrategia depende desde dónde la miras, ¿no? Y el tema de que las ventajas caducan es otra explicación por eso es continua la estrategia, porque como caducan, siempre has de estar al tanto. En cuanto al macroentorno que han dicho y han dicho muy bien, ¿no? Que es de donde vienen las grandes disrupciones. Yo añadiría que lo clave para una empresa es tener muy claro las variables que le afectan, ¿no? Las variables que le afectan del macroentorno. Y del sector, en el capítulo 9 el sector macro y el 10 sector micro, es la misma idea, pero el sector macro a nivel de sector, ¿no? De rubro, de todo rubro es una sucesión de sectores, y en cambio el nivel micro es toda empresa, es una sucesión, pero no de sectores, de actividades, de departamentos, ¿no? Y el micro es el 10 el micro, que es el sector, es la otra cara del 11 como han dicho, que es el mercado, ¿no? Y el mercado es un menú de posibilidades estratégicas, ¿no? Y ahí es lo que destacaría. Del 12 de recursos,
yo diría que lo clave es que es una limitación de la estrategia, los recursos son una limitación de la estrategia. Y en cuanto al 13 de cadena de valor, yo diría el ver cómo se reparte el valor dentro del sector es clave porque veo qué me toca y no lo decido yo, eso viene impuesto. ¿Qué decido yo? Lo que dentro de la empresa es lo clave que es de cada uno de los departamentos, ¿no? En resumen, yo creo que ha estado muy bien, han destacado lo más importante de cada aspecto y es al revés, yo diría, después de haber hecho este trabajo, ¿qué no han visto claro que quisieran ver más claro uno, ¿no? Como primera cuestión, ¿no? Que, o sea, siempre han visto cada capítulo y han dicho esto está muy claro, es así, o sea, o les ha dado en alguna ocasión alguna duda sobre y esto cómo se puede hacer o cómo se entiende o qué es lo clave. Pregunto. Bueno, creo que hablo un poco por todo el equipo. La verdad que el libro era muy claro y creo que a todos nos facilita mucho el hecho de que no vaya directamente puntual. Nosotros cuando hicimos la exposición obviamente teníamos que ir a lo clave porque no había tiempo, pero el hecho de que haya tantos ejemplos y que vos puedas visualizar a lo que se está llegando, creo que es lo más importante. Claro, Pero a mí me pasó que con el libro yo me miraba el ejemplo para entender bien todo y ahí ya me cerraba la idea. Eso me ayudó muchísimo. Para mí era interesante también que eran temas que a lo mejor vemos a lo largo de la carrera desde distintos lugares, pero ahora ver todo integrado con una lógica y con un sentido en el que el por qué es importante analizar y ver cada una de estas cosas, con los ejemplos tan claros y concretos, bueno, permitía entender un poquito más y ampliar lo que, por ejemplo, pensábamos sobre la cadena de valor y, bueno, y comprender el por qué es importante tenerlo en cuenta. Sí, yo también coincido, cada herramienta que vemos en la carrera, en la materia, estaba muy bien explicado con los ejemplos y permitía saber y conocer bien qué herramienta había que utilizar para cada parte. Para la parte de macroentorno, microentorno, y bueno, todo lo que vimos en los distintos análisis creo que estuvo bastante bueno. A mí me gustó mucho la forma en la que estaba escrita el libro, porque deja entender que no es solo para alguien profesional que pueda llegar a entender el lenguaje, sino que cualquier persona, incluso alguien que esté iniciando un negocio y que necesite adentrarse más en este mundo, tiene la posibilidad de leerlo y de comprenderlo perfectamente. Sí, bueno, yo en mi caso también destaco lo que es la narrativa del libro. La realidad es muy sencillo de entender. Obviamente que hay que saber también entender todos los conceptos que menciona el libro, pero la realidad es que con los ejemplos, como bien decían los chicos, también se hace muy amena la lectura y se da un cierre completo a las ideas. Entonces nos deja más en claro nosotros cómo también implementarlas a lo largo bueno, de distintos proyectos que queramos llevar adelante. Bueno, este libro lo habíamos analizado hace bastante, entonces después lo voy a leer de vuelta, y estábamos haciendo la PPS emprendedora y dije, tiene muchas cosas que ver, y es como otro enfoque, cómo encarar las cosas, y este libro lo que tiene es ejemplos y explica bien, no te dice bla, 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 te dice, esto es así, y te lo explica con ejemplo y lo entendés mejor, y vos decís, era esto, puedo avanzar, y nos ayudó bastante en eso. Igual tenemos algunas preguntitas también. Sí, Bueno, si no, antes de las preguntas, yo destacaría de lo que se ha dicho, ¿no? Que realmente es clave lo de la integración. Yo cuando empecé en el año 1800, ¿no? A estudiar esto, eh, empecé a hacer modelos como estos porque me explicaban las partes, pero no me explicaban el conjunto. Yo veía un árbol, otro árbol, pero no veía el bosque. Y es una necesidad entender todo, ¿no? A la vez, porque como se ha dicho, y es muy importante, todo está relacionado, ¿no? El mercado está relacionado con el sector está relacionado con el macro está con las capacidades con las actividades de cadena de valor y bla, bla. Todo está relacionado. Si no ves la foto global, no lo puedes entender, ¿no? Entonces es muy importante esto de la integración y es muy importante porque todo está relacionado. Y también algo destacaré de lo que se ha dicho, que es verdad, que esto sirve para una empresa de una persona, no solo para super multinacionales, porque todo esto que te hace pensar, ¿no? Te hace pensar, te hace reflexionar en todos los aspectos clave de dentro y de fuera de la empresa para decidir.
Y eso sirve, repito, sea el tamaño que sea, igual una empresa de, repito, una persona. Y los ejemplos ayudan porque, claro, la estrategia es algo vivo, es algo real, es algo práctico, ¿no? ¿Cuándo se aprende más la estrategia? Cuando la practicas, ¿no? O sea, yo no hubiera podido escribir libros de estrategia si no hago consultoría. O sea, es imposible. Si no lo practicas, si no lo aplicas, no puedes explicar. Por eso los profesores de estrategia que normalmente son buenos son gente que aplica lo que explica y explica lo que aplica, ¿no? Y bueno, si hay preguntas, aquí estoy, ¿eh? Sí, ahí vamos. Yo, Xavier, justo no quise interrumpirlos, pero ahorita son los chicos y sabes que en paralelo, yo también soy profesor de marketing, fui un minuto al aula de marketing para darles señales de vida, que si no se ponen celosos. Y bueno, la verdad de los chicos, aprovecho para felicitarlos por lo que hicieron on time. Yo les dije si te tienen que tomar más minutos, y yo pensé que se iban a tomar un par de minutos, así que sentí los aplausos y vine corriendo. Y bueno, me pareció excelente tu intervención en cada uno de los puntos. Y a mí me gustaría que, no importa si responden a un equipo, pueden venir todos de un equipo, ¿no? Pero que alguno de ustedes venga a preguntar. Ahora ya te doy lugar, Sheila, ¿y cómo hacemos? Quiero ponerte en contexto. Estamos en un aula que aproximadamente son 31 alumnos y 7 u 8 más un invitado. Somos aproximadamente cerca de 38 personas las que estamos. Creo que vos no podés ver a todos porque a veces tenemos otra cámara que enfoca, pero me parece que ahora no está enfocando el aula y por razones de logística no estoy haciendo movilizar a todos los chicos. Pero sí me encantaría, aquellos que quieran preguntar, pegan la vueltita, vienen por acá y le vamos dando lugar, vamos a hacer como una especie de fila aquí. Así que espero tener 3, 4 preguntas y ahora vamos a las preguntas de ustedes, pero a ver, yo represento a la cátedra y también soy alumno yo. Entonces, quisiera preguntar, ¿puedo tener el privilegio de preguntar como alumno? Así mientras van pensando. Sí, ya, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, como cátedra, felicito al equipo que presentó. Te agradezco enormemente, Xavier, en nombre de la cátedra. Como cátedra también te pregunto, si bien ya nos diste un feedback, ¿te gustó lo que ellos presentaron? Sí, sobre todo porque además lo han hecho visual, ¿no? Que siempre es más fácil, ¿no? de entender. Lo han hecho muy sintético, que es la única forma, ¿no? que 16 capítulos se puedan presentar. Y en la síntesis me han acertado prácticamente siempre lo clave de cada capítulo. Por lo tanto, son los 3 puntos básicos que lo han hecho bien. Y repito lo del inicio, no es nada fácil porque es mucho contenido, muchas páginas y no es nada fácil hacer lo que han hecho. Para ponerte en contexto, en esta materia ellos desarrollan una gran cantidad de trabajos prácticos, analizan más de una veintena de casos, casi 25, y desarrollan como unos 10, 15 trabajos prácticos más, todos dentro de la materia. Este es un práctico más. Pues si dijéramos toda la materia ronda en torno a este práctico, sería, por ahí le pondremos un 8, pero si lo ponemos en contexto le ponemos un 11. Pero eso no es todo, porque una de las alumnas mencionó las PPS. Aparte de la materia, cursan un espacio que son prácticas profesionales supervisadas, que apuntan precisamente a lo que vos decías, sobre todo en temas como estrategia, que son aquellos puntos donde si vos no lo aplicás, no lo alcanzás a ver. Y bien lo señalaste que si no fueras consultor, te sería difícil poder mostrar esto. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Absolutamente. Por eso nosotros le hacemos hacer a ellos práctica de consultoría, les hacemos hacer práctica de análisis organizacional, les hacemos hacer un desarrollo emprendedor y también que apliquen la estrategia a ellos y por lo tanto le hacemos hacer un plan personal y profesional. O sea, tienen que aplicar a ellos todo lo que ven y también lo comparten en equipo, ¿no? Tienen una PPS equipo consultor. La pregunta que a mí, digamos, siempre me preocupa, y ahí sí me encantaría que vos nos traslades tu práctica, porque es al menos donde yo más dificultades vi en la práctica, y me gustaría tu impronta que tiene que ver con Europa. Se conoce mucho Europa, obviamente. Les comento que todos los europeos van a estudiar. España es uno de los países más elegidos para estudiar en Europa.
Hay dos ciudades que se imaginan, yo diría dos o tres, pero sin lugar a dudas Barcelona y Madrid son dos lugares muy elegidos por los europeos, de toda Europa para ir a estudiar. Por lo tanto, vos recibiste alumnos de toda Europa, que sale, yo creo que el 50% o más son alumnos de toda Europa, fuera de lo que sería España, o sea, el 50% por lo menos. Entonces tiene un panorama muy, muy importante de Europa, pero también tiene un importante panorama de Latinoamérica, algo que es raro conocer los dos, ¿no? Entonces, en función de toda esta experiencia, si podés marcar, valga la redundancia, diferencias que ves entre Europa y América, o podemos decir las distintas Europas que hay dentro de Europa, o las distintas Américas que hay dentro de América, esa es la pregunta puntual, diferencias. Y la otra es, ¿cómo ves de la estrategia a la ejecución? Mi caso particular, creo que la ejecución es el gran desafío de la estrategia. Entonces, no quería dejar de hacerte esta pregunta porque vos sos un experto. Sí. De la primera pregunta en cuanto a diferencias de Europa y Latinoamérica, ¿en cuanto a qué? ¿A alumnos o en cuanto a qué? Ah, muy bien, no puntualicé. En principio no era en cuanto a alumnos, era en cuanto a la concepción y aplicación de las estrategias, pero si querés traer el no, tema no, de alumnos no molesta. El tema de alumnos no. también puede ser relevante porque tenés un panorama de toda América y tenés un panorama de toda Europa y Sí, para nosotros que estamos en Argentina puede ser extremadamente relevante sí. que comentes. No, yo creo que en cuanto a la concepción de la estrategia ya hoy en día, ya no hay diferencias, porque la estrategia cada vez es tan marcada por las disrupciones y la reacción rápida que todo el mundo tiene que ir para allá. No hay una escuela europea y una escuela. Antes podíamos decir, ¿no? Que hay una escuela europea, una escuela americana o asiática, lo que sea, ¿no? Yo creo que cada vez, hoy en día todo el mundo está de acuerdo que la disrupción te hace reaccionar rápido y eso has de tener la importancia de la estrategia es básica, ¿no? Yo diría que hay muy poca, en cuanto a la concepción, ya hoy en día, poca diferencia entre la procedencia de cada uno, ¿no? Por supervivencia, porque todo el mundo, si quiere sobrevivir, tiene que estar constantemente pensando en la estrategia y ser capaz de reaccionar rápido, por lo tanto tener modelos diferentes, pero los modelos que sean que te permitan reaccionar rápido, ¿no? En cuanto a la ejecución, tienes toda la razón. La ejecución es básica y eso yo diría dos cosas diferentes. Una, un triángulo que no ha aparecido, han aparecido en la exposición algunos triángulos, pero hay un triángulo que yo creo no ha aparecido, que es la estrategia, estructura, liderazgo, ¿no? Que creo que ese no recuerdo que haya aparecido. Y ese es básico para la ejecución, porque yo cambio, después hay una segunda parte, la respuesta, ¿eh? Pero yo cambio la estrategia, he de cambiar la estructura. Y si no cambio la estructura, no va a funcionar. Y eso es básico porque muchas veces falla eso. Y eso es pura implementación. Hay empresas que deciden cambiar la estrategia, pero esa estrategia, ¿no? Mintzberg decía, la estrategia es una pierna, la estructura es otra pierna. Yo avanzo una pierna, que es la estrategia, la cambio y tengo que cambiar la otra. Y si una organización no cambia la estructura, esa estrategia va a fallar, ¿no? ¿Qué quiere decir? No tienen los procesos, no tienen las personas, no tienen las capacidades en la estructura. Entonces, esa es una razón por que la estrategia no funcione. Otra es el liderazgo, que a veces el líder es el que falla. Y todo eso son temas de ejecución. Y volviendo a la estrategia, por eso es importante el tema de la estructuración y de tener modelos muy sencillos en la decisión, porque te facilitan la ejecución, ¿no? El tener modelos sencillos como algunos, ¿no? Como el modelo del núcleo estratégico que ha aparecido en la explicación, ¿no? Por lo tanto, mm, es muy difícil hacer una buena estrategia, pero aún es más difícil implementarla, ¿no? Estoy 100% de acuerdo. Sí, yo te comenté eso porque creo que es donde nosotros ponemos especial relevancia. Yo suelo decir, bueno, no sé si busco la mejor estrategia, pero busco una estrategia que se pueda implementar, ¿no?
la famosa frase de Peter Drucker, que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Me gusta Sí. agregarle algo que también escuché, que bueno, si no se la comió en el desayuno a la estrategia, a la ejecución se la come en el almuerzo. Sí, sí. Entonces, Yo por eso he derivado que eso está poco en el libro. Después del libro he derivado mucho, como tú sabes, en el tema de ejes estratégicos, ¿no? Que si tienes la presentación de, yo creo que hace medio año, hablaba de ejes estratégicos todo el rato. Eso es para facilitar el tema no solo de pensar, sino de ejecutar, ¿no? Porque si piensa, hay un nivel de ejes estratégicos que es ejes estratégicos de ventaja competitiva con capacidades y luego para llegar cada uno has de pensar en los proyectos. Eso ya implica ejecución, ¿no? Que entonces te evita el problema de que no la ejecutes bien, ¿no? Xavier, vamos a dar paso, hablaría todo el día con vos, sabes lo que disfruto. ¿Ustedes querían hacer alguna pregunta? Si no, tenemos Sheila, ¿quién más? Vengan ya, dale. Tenemos Sí, Denis no me puede fallar. Dale. Xavier, solo una cosita. Aunque vos no lo creas, vamos a analizar 3 libros más, tal vez no con la profundidad, porque no vamos a tener el lujo de tener los autores. Entonces, si está dentro de tus posibilidades, por supuesto, como tenemos, parece varias preguntas y los tiempos limitados, uno de los principales desafíos que nosotros tenemos es tiempos, ¿no? Después de terminar con vos, vamos a seguir aproximadamente casi 2 horas y tenemos que meter todo dentro de ese tiempo. Si tú puedes hacer respuestas que no sean los chicos, preguntar Sí. y vos responder cortito, buenísimo, para que entren más cantidad de preguntas. Gracias. Bien. Pero sentite libre, ¿eh? Bueno, adelante, ustedes primero y después seguimos. Bueno, nuestra pregunta también es esto de que en una parte del libro decías que la estrategia había que resumirla en una página. ¿Cuáles son los errores que cometen algunas empresas? Si nos podrías dar algún ejemplo. Sí, bueno, el de una página es porque hay 3 palabras que una es consecuencia de la otra. La primera, estamos todos de acuerdo que estamos en un momento y en un mundo disruptivo. Si estamos en un mundo disruptivo, he de estructurar, que estructurar quiere decir tener muy clara la estrategia. Y el tema de ponerla en una página es porque es una forma que te fuerza a tenerla muy clara. O sea, ¿qué quiero decir? En el libro hay un modelo que se explica en 12 capítulos o 11 capítulos, que es el JIP. Eso es estructurar, pero de una forma que tú no lo puedes poner en una página. Es muy, muy complejo. En cambio, el núcleo estratégico también se ha visto, se puede poner en una página. Eso es fácil, eso es estructurar, ¿no? Eso es tenerlo muy claro la estrategia. ¿Y por qué eso es importante? Porque si no se hace ese ejercicio, tú puedes tener un plan estratégico de 300 páginas, 200 páginas o las páginas que sean y no tener clara la estrategia, porque vas leyendo hojas y hojas y hojas y ¿dónde está la estrategia? En cambio, si te fuerzas a explicarla en una página, que normalmente va a ser con un modelo estratégico sencillo, eso demuestra que tienes estrategia, ¿no? Y eso es clave, es la única forma de responder a una disrupción rápido, ¿no? De tenerlo estructurado y la prueba es ponerla en una página. Otra pregunta, vamos. Mi pregunta es, en un mundo de tanta innovación y con el uso de la IA, ¿qué recomendación le daría a una organización que no conoce su posición competitiva? Pues que está muerta. Si no, si no conoce su posición competitiva, si no se muere hoy, se morirá mañana. Porque si no conoce la posición competitiva, es que no conoce cuál es su ventaja competitiva, no conoce qué tiene mejor que los competidores, no sabe por qué sus clientes le compran a él y no le compran a los competidores y no puede pensar ni siquiera en qué le afecta y no va a poder reaccionar a ningún cambio, ¿no? Por lo tanto, está absolutamente muerta. Adelante. Bueno, mi pregunta también va ligada a lo tecnológico. ¿Cómo lo definirías vos si es un factor clave de éxito o si es un factor mínimo de éxito hoy en día la tecnología en las organizaciones? Sí, la tecnología normalmente estará en el macroentorno, ¿no?
porque la inteligencia artificial, etcétera, normalmente las grandes tecnologías están en el macroentorno porque son horizontales, afectan a todos los sectores, ¿no? A todos los rubros. También hay tecnologías de sector, que no, entonces están en el sector, no en el macroentorno, ¿no? Por lo tanto, primera distinción, las tecnologías que son horizontales de macroentorno, las de sector, ¿no? Segunda, tanto unas como otras, las del macroentorno como las del sector, ¿qué he de hacer yo como empresa? He de ver primero si afectan al sector, que estarían las del segundo tipo, y ahí yo qué he de hacer, porque pueden ser del sector y que sean factores clave, por lo tanto diferencian, o pueden ser que sean factores mínimos, por lo tanto si no las tengo desaparezco, ¿no? Entonces, lo primer ejercicio es ver si son claves o si son mínimos las del sector, porque en unas tengo la obligación de tenerlas al 100%, porque si no voy a desaparecer, y las otras también porque me van a distinguir, ¿no? La competencia va a ir de ahí. Y las del macroentorno también son importantes porque si yo soy el primero como sector que veo una tecnología de macroentorno, sea inteligencia artificial, sea la que sea, y la aplico yo antes de los competidores, voy a tener una ventaja, voy a transformarla en un factor clave de éxito. Perfecto. Vamos ahora a algún otro participante del curso, en este caso no del equipo. Dale. Hola Javier, un gusto saludarte. Bueno, en nombre de mi equipo MUSEO, te quería preguntar, contarte primero que estamos la mayoría del curso a casi un poquito más de un mes de recibirnos. Y bueno, la pregunta va enfocada a ¿qué consejo le darías a un líder joven que quiere empezar a estudiar más en profundidad la estrategia empresarial? A estudiarla, la pregunta es. Sí, a analizarla más en profundidad para poder aplicarla en las empresas. Sí, hombre, eso lo primero, obviamente, es formarse, ¿no? O sea, hay la parte de la formación, de realizar cursos, de leer libros, de buscar en internet, ¿no? Pues programas, etcétera. Pero al final, yo le diría, para ser líder está la parte de contenido, que hoy hemos hablado bastante de contenido, pero está la parte de habilidades, ¿no? De todo el tema soft. Y eso también es clave, ¿no? Yo diría, se ha de formar y se ha de estudiar la parte de contenido, de estrategia, pero también la parte de habilidades, porque un líder, yo diría, no sé, iba a decir 50-50, yo creo que es más importante para un líder el tema de habilidades que el tema de contenidos, porque los contenidos además cambian y mucho más la generación vuestra que va a cambiar muchísimo. En cambio, las habilidades son mucho más sólidas, ¿no? Y yo creo que los grandes líderes, sobre todo lo que tienen son habilidades, y los muy mal líderes lo que también no tienen son habilidades, ¿no? Por lo tanto, si la pregunta es un líder joven, para mí la parte más importante es la de líder. Y eso es, repito, es mucho más de habilidad que de contenido. El contenido es un mínimo, porque yo no tengo un contenido mínimo, yo no sé, no tengo un conocimiento mínimo, no voy a llegar a ser líder, porque tengo que conocer lo clave del rubro, etcétera. Pero lo que me va a distinguir es el tema de la habilidad, ¿no? De todos los soft, ¿no? Y ahí eso es absolutamente importante. Y lo que es importante es empezar a practicar, ¿no? Porque tú puedes ser líder, no necesitas ser el CEO de una super multinacional. Tú puedes empezar a ser líder en pequeños grupos. Y ahí vas practicando, ¿no? Llevar personas, relacionarte, etcétera, etcétera, ¿no? Xavier, ellos, antes de cursar esta materia, bueno, cursan otras, pero particularmente tengo el honor de que también sean alumnos en marketing, y generamos trabajo en equipo, y nosotros mismos tratamos de que ellos empiecen a liderar, ¿no? Y surgen realmente, hablamos de los líderes de los equipos, se eligen entre ellos, y yo les digo que tanto en marketing, en los equipos, como en dirección, en marketing lo llamamos brand team, acá lo llamamos team directivo, ahí es una oportunidad de practicar el liderazgo. Y particularmente, porque alguien puede decir, bueno, hay un líder, ¿no? Yo siempre digo que, primero, al menos es lo que yo he tratado, creo que el liderazgo, fundamentalmente, yo lo aplico como situacional, las situaciones van cambiando,
Y digo que el liderazgo, más allá de que yo siempre he interpretado como estar al servicio de, el líder es más que nada un moderador, y un verdadero líder sabe quién puede liderar. Entonces a mí me gustan los líderes rotativos. Entonces yo en los equipos que he tenido, mi liderazgo no es que esté siempre adelante, es ir concediendo la oportunidad de moderar, y me sale el fútbol, ¿eh? Juega el que mejor está, juega el que mejor está. A Messi no lo sacaría nunca igual, ¿eh? Sigue haciendo. Pero juega el que mejor está, ¿lo ven? Yo Entonces, diría, y en este punto uno tienes toda la razón, y yo diría para que nadie se desanime aquí, que toda persona evoluciona. O sea, yo llevo 30 años, ¿no? De los últimos 10 en América Latina dirigiendo, y los otros 20 antes más en España y Europa dirigiendo. Y yo, cuando tenía esta edad de la gente que veo aquí delante mío, yo no me atrevía a salir y no me atrevía a decir cosas, y vamos, me consideraba del líder cero. Todo el mundo evoluciona, todo el mundo aprende, todo el mundo se atreve a lo que no se atrevía. Por lo tanto, yo animo a todos los que están aquí presentes, cualquiera puede serlo, cualquiera, porque si hoy no tienes una habilidad, la puedes desarrollar, y que todo el mundo, si tiene interés y lucha, sobre todo lucha, porque todos en la vida es como un combate de boxeo, te pegan, te caes, pero si te levantas con más fuerza. Por eso es un punto, yo creo que es importante de transmitir a todo el mundo, a los que incluso no se ven, que pueden serlo. vos sabés que obviamente lo mejor es poder liderar en las organizaciones, pero no siempre uno encuentra esas posibilidades, no siempre desde jóvenes te dan esas oportunidades. Después de, digamos, pasar marketing, dirección y graduarse, también nosotros creamos espacios, tenemos un espacio que es previo al ingreso a la cátedra, que se llama residentes, y que son graduados que pueden aspirar en algún momento a integrar la cátedra, pero que, bueno, hacen una residencia en la cátedra, y después tenemos a nuestro equipo de docentes. Y yo suelo decir que para ellos, hoy hablamos de formación, por supuesto, la mejor formación para mí está en las empresas, pero más allá de seguir haciendo cursos, participar de una cátedra en la cual vos te querés desarrollar, en este caso, dirección general, que tiene que ver con la estrategia y el liderazgo, entre muchas más cosas, creo que es una de las mejores formaciones. Y la invitación que yo siempre les hago a los que denominamos coach, mentores, es que ahí tienen práctica de liderazgo. Es decir, imagínate que dividimos al curso en equipos indirectivos y le asignamos uno o dos coach o tutores por equipo. Y yo les digo a ellos, y se lo estoy diciendo ahora, esa es una oportunidad de practicar liderazgo. ¿Sí? Y son jovencitos, porque se graduaron muchos hace poco, y estás liderando personas en un curso universitario. Está bien, no es una organización, pero guarda que hay que liderar estos talentos. Y entre nosotros, vamos a hablar de marketing, no sé, no voy a hablar de dirección, bueno, vamos a hablar de las dos. Yo saben que soy muy transparente, y muchas veces los juegos dicen, son difíciles estos pibes. Y no me hacen caso. ¿Y vos pensás que en las organizaciones te va a pasar eso? Ahora, ¿vos querés que te hagan caso? Yo no quiero que me hagan caso. Yo quiero, en todo caso, para la redundancia, se alineen a los objetivos. Yo no quiero ser un líder mandón. En todo caso, quiero ser un líder seductor. Entonces, seduzcamos a la gente para que nos siga, o nos acompañe, o algo mejor, caminemos juntos para lograr un objetivo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer desde la cátedra? Tratamos de seducirlos para que, primero en marketing, después en dirección, traten de transitar este camino que es difícil. ¿Qué te parece, Xavier? 100%, como siempre, siempre estoy de acuerdo contigo, pero destacaría otro tema antes de, porque ya supongo que se acaba el tiempo. Todos los conceptos que hemos visto de estrategia se los puede aplicar a uno mismo también, ¿no? Muchos conceptos se van a aplicar. Y, por ejemplo, la visión, ¿no? Lo que quiero ser y no soy, eso es la visión, ¿no? Como se ha dicho en la presentación. Eso también se puede aplicar a uno mismo. Lo digo porque cuando uno tiene esta edad ha de tener visión, ¿no? Ha de tener visión y ha de ser ambicioso con la visión, ¿no? Y si no tienes una visión, si no sabes dónde quieres llegar, no te vas a desarrollar. Yo creo que en esta edad es básico tener visión y tener ambición, ¿no? Porque el camino será difícil, pero se puede llegar, ¿no?
Gracias. Adelante, Denis. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la charla. Tengo representación del team directivo SEO Dynasty y mi consulta es en relación al tema sobre algo que desarrolló André, que me pareció muy curiosa la forma en que lo hizo, muy impresionante. Y es cómo identificar qué áreas son claves y cuáles no. ¿Qué criterio utilizarías y qué herramientas puedes aplicar para determinar esto? Gracias. Ese es un punto vital, absolutamente vital. Entonces, empezaba por el principio. ¿Cómo se identifica? Facilísimo, facilísimo. Ah, el núcleo estratégico que han presentado es, ¿qué tengo que saber primero? ¿A qué segmento voy? ¿No? O segmentos. Yo, por ejemplo, yo voy a un segmento que valora calidad, tecnología y marca, ¿no? Mi cliente valora calidad, tecnología, marca. ¿Qué he de hacer como estrategia? Pues calidad, tecnología y marca mejor que mis competidores, ¿no? Si yo hago como estrategia calidad, tecnología, marca, ¿qué áreas, qué departamentos, qué actividades son clave? Pues si es calidad, por ejemplo, podría ser clave I más D, ¿no? O sea, las áreas clave son las áreas responsables de tus dimensiones estratégicas clave. Si es calidad, podría ser I más D o podría ser operaciones, ¿no? Si es marca, va a ser marketing, ¿no? Entonces, es facilísimo saber las áreas clave. Tú dime tu estrategia, qué dimensiones estratégicas son claves para ti, las áreas responsables son las áreas clave, ¿no? Y eso es importantísimo porque en esas áreas has de ser mejor que tu competencia, porque si no, fracasará la estrategia. En cambio, en las otras áreas puedes no ser mejor, porque nadie es el mejor en todo, nadie, ¿no? Por lo tanto, te has de centrar en las áreas clave, ¿verdad? Es una muy buena pregunta, pero que tiene fácil respuesta en cuanto a cuáles son, pero es vital saber cuáles son, porque en esas áreas has de ser mejor que la competencia, en el resto no, ¿no? Gracias. Adelante. Chicos, vamos a ir cerrando, pero ellos van a hacer preguntas. Si alguien más de los equipos quiere hacer preguntas, o si alguien de la cátedra quiere hacer preguntas, lo hacemos rápido, vengan aquí y seguimos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Esta es una preguntita que como equipo nos surgió. Sabemos que en la tapa del libro hay hormiguitas y nosotros, bueno, tenemos una formación fuerte en marketing. Entonces, todas las hormigas son negras, pero hay una que es roja. Por eso nosotros también vinimos con algo rojo. Pero nos gustaría saber específicamente cuál es ese significado. Bueno, un secreto es el autor de las casi 500 páginas, pero la portada es la editorial la que te hace 4 o 5 y tú escoges. Por lo tanto, la portada fue uno de los 4 o 5 diseños de la editorial. Lo que es verdad es que el punto rojo se lo comenté yo, que fuera algo, ¿no? distinto. ¿Y por qué? Porque se puede interpretar de diferentes formas. Al menos yo es por eso decidí lo del puntito rojo o la hormiga roja, ¿no? En la primera forma, ese es el líder, es el que guía, que no es el primero, porque el líder no tiene que siempre estar en el primero, ¿no? Porque hay el líder que deja actuar a los demás, pero él es el que dirige el cotarro, ¿no? O sea, una interpretación es el líder. Dos, o sea, una interpretación si te lo tomas como estrategia, es la estrategia más diferencial. Todos son una estrategia, van siguiendo a un punto. O sea, quería destacar ahí que del todo siempre hay algo clave. Puede ser también las actividades clave, etcétera, ¿no? O sea, hay un todo, pero de ese todo siempre hay algo clave. Y si miras los 16 capítulos, siempre hay algo clave en cada uno de los 16, ¿no? Pero yo diría, para la más visual, para mí fue el líder, no tiene, siempre hay habrá, pero que no está el primero, ¿no? ¿Alguna preguntita más que quieran? Estamos sobre la hora, pero bueno, si quieren, con mucho gusto. Xavier, tampoco queremos abusar de tu tiempo, simplemente siempre me gusta que las palabras finales sean tuyas. Después de tus palabras, bueno, te vamos a aplaudir. Antes aplaudimos al equipo, creo, ¿no?
La sí, opinión del equipo no. Ahora, digamos, al final te debemos aplaudir. No sé si se escuchan los aplausos. ¿Escuchaste el aplauso del equipo? Más o menos. No, pero lo intuyo. Sí, 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 porque el micrófono no se toma, es verdad. Lo, Pero bueno, lo del aula no se oye, pero se oye muy bien. tenemos que por lo menos nos juntamos acá nosotros y lo aplaudimos, pero por lo menos ve los gestos. Sí, por lo menos ve los gestos. Pero te vamos a despedir con un aplauso. Pero antes de eso, como cierre final, bueno, dos cositas. Una es, ¿qué te pareció? Hace 1 hora y media aproximadamente que estamos. ¿Y qué te pareció la actividad? Como actividad, vamos a llamarla como actividad académica, si te parece interesante este tipo de ejercicios donde nosotros llamamos ateneo bibliográfico, si te pareció interesante la actividad en sí mismo, después ya la actividad en forma concreta de lo que desarrollamos en esta 1 hora y media, y por último, un mensaje que vos quieras darnos. Sí, sí. No, a mí la actividad, primero lo encuentro muy bien el que un grupo analice un libro y lo presente muy sintético y destacando lo importante del libro y de cada capítulo a los demás. Y así diferentes grupos hacen diferentes libros y todo el mundo aprende de diferentes libros con un esfuerzo menor. Lo encuentro como una actividad muy buena. Y hoy en día una de las capacidades que hay que tener es la de entender y sintetizar, ¿no? Captar lo clave. Yo creo que eso es una capacidad muy importante y esto lo practica, ¿no? Por lo tanto, como actividad lo he encontrado muy bien, la forma de hacerla perfecta, ¿no? El resultado final, como ya he dicho antes, es bueno, es muy bueno. Estaba muy bien sintetizado, ya lo he dicho, y muy bien presentado porque era gráficamente, ¿no? Que gráficamente entran por los ojos. Y la tercera, lo he dicho al principio, para mí es un honor que se haya escogido el libro y es un gran gusto verlo, ¿no? Porque a mí pues me va muy bien y me interesa y me gusta el ver, ¿no? Cómo se utiliza el libro. Aparte de como autor, el que se utilice, ese es también un honor, como decía antes, ¿no? Por lo tanto, también un gran gusto haber estado aquí. Tú sabes que, ¿no? Soy un fan de Lomas y de Gabriel, ¿no? Por lo tanto, absolutamente contento y satisfecho. Ellos vieron el otro día tu video, 25 segundos, increíble. Yo te puse como ejemplo de la estrategia en una página, nos diste el liderazgo en 25 segundos, y hay 5 que se dedican a mí, así que en 20 segundos. Nos encantó, creo que lo vieron todos y les gustó, poniendo énfasis en básicamente la gestión de las personas como aspecto clave y apoyada en valores, ¿no? Así que eso fue un mensaje bárbaro. No sé si quieres decir algo más o directamente ya te dejamos libre para que puedas ir a almorzar seguramente. No, lo que dije en el vídeo es así, porque la estrategia es clave, pero es más las personas, ¿no? Yo y eso yo creo está en el libro, entre una empresa con una muy buena estrategia y malas personas y una empresa que no tiene definida la estrategia, pero con muy buenas personas, es obvio, me quedo la segunda, ¿no? Las personas son claves, los buenos líderes son claves. Y los buenos líderes, como yo creo ya lo has dicho tú antes, vienen a servir, no a servirse. O sea, si tú contratas a Einstein, ¿no? Una persona absolutamente brillante, pero que viene a servirse, vamos, yo no lo contrataría jamás, ¿no? Es clave en el liderazgo el que sea buena persona y que venga a servir, ¿no? Por eso la estrategia, en la implementación, como destacabas tú, lo clave es eso. El líder es absolutamente esencial, ¿no? Javier, muchísimas gracias. Nosotros también te queremos mucho en Lomas y tu libro es elegido por dos cosas. Una condición necesaria, que es por la calidad del libro, si no, no lo daríamos. Pero algo más también, hay un cariño enorme hacia vos y esta diferencia que vos tenés con nosotros tratamos de devolverla diciéndote tu libro porque realmente le pones un plus, no solo en la confección del libro y el análisis que eso implica, sino también en agregar valor a esta experiencia, ¿no? Transformamos el libro, todo lo que decimos, todo es experiencia, transformamos el libro en una experiencia
El libro es excelente, pero ¿les gustó la experiencia? Entonces aplaudamos a todos. Gracias. Gracias. Javier, mañana estamos ahí en problemas, ¿eh? ¡A la Madrid! ¡No me mates! Lo siento por ti, porque mañana los pasas a sufrir. Chao, todo el corazón. Que empatemos entonces. Nada, chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Bueno, brillante. Esperen que voy a cortar la grabación. Esperen que no salgo, chicos.